soy Gucci, yo hoy trabajo en falabella.com, pero casi toda mi carrera la hice en BCP. Trabajé 9 años en BCP, primero en banca comercial, en banca corporativa, viendo más temas de ventas y finanzas. Luego pasé al centro de innovación en el BCP. De hecho, vi el primer proyecto de banca mayorista ahí. Y después fui como que 2 años y medio Product Owner, antes de irme al MBA, ¿no? Hice mi MBA en Nueva York, en NYU, es el Tech MBA. Es un año, súper, lo recomiendo si lo quieren hacer, es muy bacán. Y luego de esto, regresé, yo recién falabella.com y soy gerente de proyectos de Data Analytics, y por estos meses estoy a cargo del equipo también de Ratings and Review a nivel regional. O sea, todo lo que veo a nivel regional: Perú, Chile, Colombia y México. ¿Ya? No sé si te llegó la presentación, Helen. Sí, dale. Ahí comienzo. Y bueno, ya han llegado toda la parte dura de estos temas. Esto es un poco mucho más sencilla. Y si quieren prender sus cámaras mejor, me ayuda para ver si es que lo que estoy diciendo les hace sentido o no les parece. Así que si quieren prender sus cámaras, yo feliz. Y a ver, pasa a la Me estoy siguiente. proyectando, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí se ve. No sé si todas ven. ¿Sí? ¿Todo Catherine. bien? Alguien que confirme, porfa. Sí, sí se ve, Sí se ve, sí se ve. Ya, Sí, buenas. ve. Ya, Ya. buenas. Gracias, chicas. Entonces, a mí me gusta comenzar estas presentaciones diciendo por qué el storytelling es importante, ¿ya? Y yo siempre digo que podemos ser muy buenos en lo que hacemos, muy inteligentes, muy analíticos y tener como que la mejor idea, pero si no sabemos venderla, es muy difícil que nos compren o que la gente haga lo que nosotros querramos que hagan, ¿no es cierto? Entonces, acá entra toda esta parte de storytelling. Y yo entiendo que acá todos han hecho presentaciones, pero y muchas de las cosas que voy a decir van a decir, yo sí lo hago, pero lo hacemos a veces de manera inconsciente. ¿Ya? Un poco de esto es volver consciente esto para que lo hagamos de manera propositiva. Y si dejamos de hacer algo, también estar consciente que no lo estamos haciendo. ¿Ya? Por favor, pasa a la siguiente, Helen. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante contar historias? ¿Ya? Sé que a veces puede sonar muy cliché, pero las historias son memorables y pueden tener un impacto durante la audiencia. A ver, no sé quién, ya Grace, que estaba hablando contigo cuando llegaste. Eh, ¿Cuál es tu película favorita? O una de las favoritas, una de las que más te gusta. De mis películas favoritas. El perfume. El perfume. ¿Te acuerdas de qué se trata? ¿Sabes quiénes son los actores? Hasta me puedes decir seguro algunos diálogos, ¿no es cierto? Bueno, los actores ahora mismo no recuerdo, pero sí la trama. Claro, te acuerdas muy bien de la trama y eso es Claro. porque la historia conecta contigo, ¿ya? Pero si yo te pregunto, por ejemplo, o sea, me podrías mentir con la respuesta porque yo no sé, pero ¿quiénes son los primeros 10 presidentes de Colombia? ¿Te acuerdas? La verdad, no. Y acá, pues, de hecho, pero de verano yo me preguntas a mí quiénes son los 10 primeros, los presidentes de Perú, no tengo idea, ¿me entiendes? Y es simplemente Sí. porque uno te lo cuentan como una historia y lo otro te lo cuentan como unos datos. Y es muy probable que conocer los 10 presidentes de tu país sea más importante que saber la trama del perfume, pero es la diferencia entre que te cuenten una historia o que te den una serie de información que no te vas a acordar, ¿no? Y esa es la razón por la cual esa habilidad de contar historias es tan importante hoy. Cada vez la gente tiene menos tiempo, cada vez la gente está más distraída. Antes, cuando tú entras a una sala de reunión, nadie tenía celulares, nadie tenía laptops, todos trabajaban en computadoras. El sitio a veces sin computadoras y no tenían celular. Hoy en día tienes muchos estímulos, ¿no? Tienes el celular, el reloj. Entonces tienes todo que te puede sacar que puede quitar la atención de tu audiencia, ¿no? ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces,
Y una de las mejores formas, y por qué, por ejemplo, El Perfume es una película que te gusta, estoy seguro que es porque te hizo sentir algo. Te hizo sentir eh, tristeza, alegría, hasta puede ser, algunas películas te generan ira, ¿no? O sea, cuando tú haces que tu audiencia sienta, es mucho más probable que se acuerden de las cosas. Y lo que tú quieres es eso, que la gente se vaya acordándose porque es un gran indicativo de que te prestaron atención. Ya. Entonces, si ellos sienten y piensan, porque obviamente estás presentando cosas, van a conectar con tu mensaje. Y esa es una parte muy, muy importante. ¿Ya? Y entramos al tema que a mí me importa un montón, ¿ya? Y Me pasé, ¿no? no sé, está bien. ¿Sí? Ya. Sí. Yo Espérame, quiero... voy a retroceder porque está sonando, voy a mutearme. Está sonando mi... Se escucha, creo. Ya, entonces, al final del curso, me gustaría tener una clase un otro día para preguntárselas, pero al final, porque no tengo otro. Yo quiero que se lleven tres cosas de esta sesión, ya tres cosas que a mí me hicieron cambiar mi forma de hacer presentaciones, que me hicieron enfocar mis esfuerzos de una manera distinta. Uno es conocer a tu audiencia, ¿ya? Que es lo que vamos a hablar en esta parte. Esto lo hacemos de manera a veces muy inconsciente porque cuando vamos a presentar a un gerente, a un jefe, etcétera, eh, inconscientemente decimos, sí, él piensa de esta manera, le gustan las cosas así, tiene esta trayectoria, ¿no? Lo que quiero es que, lo que quisiera, lo que quisiera es que cuando ustedes hagan esta parte, piensen esto de manera consciente. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ya, ¿quién va a estar en mi sala? Tal y tal persona. Ya, ¿quién es la persona importante? Él es el que decide. Esta persona, ¿qué ha hecho? ¿De dónde viene? Eh, de repente, ¿hasta qué sesgos podría tener? ¿No? Mientras más información, mientras más stalker seas en esta etapa, mejor. Información en LinkedIn, en Facebook, en donde sea, todo suma. Acá no resta. Mientras más conozcas a la persona, va a ser mucho más fácil conectar con ella, que es al final nuestro objetivo, ¿no? Y el justo, y viene una parte muy importante porque que vamos a entrar más adelante, pero tienen que entender muy bien qué se va a llevar esa persona, o sea, qué va a sacar, qué provecho va a sacar, ¿ya? Porque si no, es como que te vengan a presentar algo a ti y todo lo que te ha presentado a ti no te genera valor. Es muy probable que pierdas atención, no te importe y que al final no hagas lo que la persona vino a buscar. Siempre tiene que haber esa parte, ¿no? De entender las necesidades del otro. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, no sé si tienen dudas sobre esto de conocer a su audiencia. No sé si alguien lo ha hecho. A ver, no sé, Camila, cuéntame si es que alguna vez has hecho esto, pero de manera así consciente, o si sientes que lo haces cuando te toca presentar o cosas así. Sí, generalmente intento saber a qué públicos me estoy dirigiendo previamente para poder enfocar cómo haría la presentación. Buenísimo. Ana, tienes tu mano ahí levantada. Qué buena pregunta. Sí. Eh, yo te digo, no todo está escrito en piedra. Siempre van a haber formas diferentes de hacer las cosas, ¿ya? Pero yo lo que hago siempre, primero me enfoco en, pongo nivel de importancia. ¿Quién es, por ejemplo, la persona que tiene la decisión? ¿Quién va a tomar la decisión de lo que yo estoy presentando? Y en esa persona me enfoco más. Y si es que hay, por ejemplo, una persona que le gusta mayor detalle, lo que hago es, y esa es una recomendación también, tengan anexos.
en su presentación tengo una parte de anexos, y en anexos pongan, si quieren, 500 diapositivas. Me doy. Porque la presentación tiene que ser directa a la vena, no más de, o sea, no tantas diapositivas. O sea, no hay gente que a veces hace presentaciones de 50 diapositivas y va una por una. Obviamente tu audiencia se pierde, no va a querer escucharte. Entonces, a tu pregunta es, prioriza a las personas y la más importante, enfócate en ellos. Si es que son muy distintos, enfócate en esa persona. Y si tienes otras personas que buscan más detalle, anexos. Ten la mayor cantidad de anexos si quieres. O sea, Excel es lo que quieras que te apoyen a responder alguna pregunta o algún detalle. Ana, no sé si respondí tu pregunta. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Estas preguntas, de hecho, son las que más usan, porque si yo paso la presentación, la hago en 15 minutos y nos vamos. Es lo que a mí me gusta más son estas preguntas porque son las que eh, responden las cosas que ustedes de verdad necesitan y me hacen decir cosas que yo no pongo en la presentación, que eso es lo mejor. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta? Por favor, me gusta. Ya. Yo creo que poco a poco van a ir saliendo. Entonces, una vez que ustedes ya conocen a su audiencia, por ejemplo, tienen que presentar a Gisao Iguchi, es re técnico, le gustan los detalles, le gustan los números, le gusta ver impacto, ya, tenemos la presentación de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la presión así. Pero lo otro que se tienen que preguntar, y tienen que tenerlo muy claro, es qué quieren lograr, qué quieren sacar de esa persona, cuál es la acción que ustedes desean lograr de esta persona. Y traten de definirlo en una palabra, ¿ya? Necesito aprobar, discutir, debatir, no sé, detener algo que ustedes busquen de esta persona, ¿ya? Mientras más claro tengan esa meta, ese objetivo de esta reunión, créanme que hacer su mensaje va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Y como decía Ana, claro, yo de repente tengo 3 personas en el público que son importantes y necesito que de repente 3 personas hagan 3 cosas distintas. Entonces tengo que ver cómo logro eso y siempre de mayor importancia a menor importancia, ¿ya? Porque al final tú vas a tener un objetivo. Y por ejemplo, imagínate que tú necesitas, en el mundo de tecnología, tener un pase de producción para corregir un fix que es crítico, pero justo estás en un momento en el que no hay pases, etcétera, y tienes al de gobierno que saca el pase, el de negocio que necesita sacar esto, y tienes a riesgos, que es la persona que analiza la parte de riesgo operativo. Entonces, el de negocio está de tu lado, a él lo puedes dejar de lado. Pero el de gobierno y el de riesgos tienes que ver muy bien cómo enfocas tu presentación para que ellos aprueben eso. Presentación, por ejemplo, por ejemplo, no me refiero a una PPT, a presentación me refiero a una conversación de pasillo, a una PPT, a un correo, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener un objetivo claro. No sé si en esto tienen alguna pregunta. Esta parte es bien importante y ahí, esta es la parte inicial y ahí entramos ya a otras cosas. ¿No? Perfecto. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Ya. Y justo lo que conversaba, una presentación se puede hacer por diferentes medios y elegir el canal y el tono es importante en este momento porque cada medio tiene sus beneficios y sus contras, ¿ya? Por ejemplo, yo en esta presentación tengo 1 hora y media para hablar de storytelling. Espero tener su atención, que es lo importante, porque creo que una presentación es más fácil captar la atención, pero mi nivel de detalle es bajo. ¿Ya? No puedo entrar a detalles, no puedo entrar a mostrarle 500 presentaciones que se han hecho, no puedo ponerles TikTok sobre storytelling, no puedo. No me entre el espacio. ¿Me entienden? Tengo un nivel de atención un poco más alto, pero un nivel de detalle más bajo. En cambio, si yo mando un paper o un reporte, tengo mucha opción para poner detalle, información, anexos, todo lo que quiera, pero el nivel de atención de repente no es el mejor el que puedo tener. ¿Me entienden? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, tienen que enfocar el medio que van a usar. Y el tono es súper importante, ¿no? Si es algo alegre, es algo importante, es algo serio, si es algo triste, ¿no?
todo esto tiene que ir amarrado. No podemos dar una mala noticia riéndonos o no podemos hacer una celebración con cara triste, ¿no? O sea, todo tiene que estar alineado, todo tiene que ir súper. Yo como digo, muchas de estas cosas las hacemos de una manera inconsciente. Lo que quiero es que seamos más propositivos al momento de hacer. Como dijo Camila, si piensas en la audiencia, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me gustaría es que esto lo hagan, se sienten y casi que lo escriban, ¿no? Ana, dale. Ok, ya. Qué buena pregunta. ¿Ah? Una de las cosas que yo haría es escucharme. O sea, por ejemplo, esta sesión grabada, le haría verme. Si es que, por ejemplo, me han dado, si he escuchado, siento algo así, le habría completa para poder también, porque cuando tú presentas, hay muchas cosas que no percibes, pero si tú te ves presentando es distinto, ¿ya? Otra cosa que a mí me sirve, que acá pues, es ver las caras de las personas. Yo, cuando presento, veo mucho las reacciones de las personas, ¿no? De que se están viendo su celular, si es que están distraídos, están con cara de que no entiendo nada, eso también sirve. Con la virtualidad sirve bastante porque, y con debido a justificación, muchas personas no prenden sus cámaras, ¿ya? De hecho, solo veo a Helen a ver si está concentrada, ¿no? Pero, pero es como que esa es otra cosa que a mí me ayuda un montón. Eh, Otra cosa que puedes hacer es, siempre en el trabajo tienes a alguien que es mucho más cercano a ti, que está en reuniones en las que tú estás. Ese feedback que tú dices, pero hacerlo mucho más consciente y apoyarse entre dos personas. Es decir, oye, cada vez que estoy en una reunión después, coméntame qué tal lo hice. eh, Eso también te podría servir. No sé si con eso respondí tu pregunta, Ana. Sí. Yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando presentaba parado, caminaba ida y vuelta, así como loco. Y eso distraía a la gente, por ejemplo. Y no me di cuenta hasta que tuve una de estas sesiones donde te grababan y dije, sí, caminas mucho. O antes movía mucho más las manos, los brazos, todo el rato así, ¿no? Es como que eso también distrae. Lo más importante acá es reducir al máximo los distractores, ¿no? Para que la gente se pueda enfocar en lo que uno está diciendo. Ese es clave. Buenísimo. Pueden pasar a la siguiente, por favor, Helen. Ya. Entonces, les dije que quiero que se lleven tres cosas que cuando piensen en estas tres cosas se acuerdan de mí. Uno es conocer a tu audiencia. Siempre el verbo primero, conocer a tu audiencia. Este segundo, estoy seguro que es el que menos van a hacer, pero es el que para mí más cambio genera. Es hacer un storyboard. ¿Alguien acá sabe qué es un storyboard? No, Verónica, Catherine, Rocío, Ana, Luis, nadie. Ya, genial. No. Buenísimo. Ya, qué lindo. Por favor, Camila, dale, tienes la mano levantada. Lo he oído más en tipo cinematografía cuando van a hacer una película, una escena o algo, dibujan cómo serían las escenas, ¿no? Y cómo sería la historia. Genial, ya. Les pido por favor que
que lo intenten hacer por lo menos una vez, ¿ya? ¿Qué es un storyboard? Es simplemente hacer un flujo de ideas, ¿ya? Es, por ejemplo, hacerlo con un mapa conceptual, con post-its, con lo que quieran completo. Yo, por ejemplo, agarro mi iPad y con mi lapicero empiezo a hacer garabatos que yo entiendo, que me sirven a mí, ¿ya? Que es más o menos un poco lo que se ve en esa imagen, ¿no? Es como una forma de ordenar tus ideas, ¿ya? Porque normalmente lo que pensamos es que, o lo que nuestro cerebro funciona, ¿cómo estoy de tiempo? Nuestro cerebro funciona de esta manera, ¿ya? Voy a hacer una presentación, tengo las ideas en mi cabeza y porque las tengo en mi cabeza sé cómo las voy a poner en la presentación, ¿ya? Todos pensamos que somos capaces de hacer eso y es normal, ¿ya? Pero el cerebro piensa de manera muy activa, entonces va cambiando las estructuras, va pensando otras cosas, piensa que esto debe ir, esto no, en el momento en que tú haces la presentación. Entonces empiezas a sacarle cosas, a meterle y eso te quita un montón de tiempo. No sé si les ha pasado que empezamos una presentación y dicen, ay, no me gusta esta estructura, voy a cambiar esto. Oye, pero esto no va acá, esto debería estar acá. Acá deberían haber 3 recuadros, ¿no? ¿No? Todo eso quita un montón de tiempo. Bueno, ahora hay herramientas de AI que son muy buenas, que te ayudan a reducir ese tiempo, pero igual quitan tiempo. Entonces, el storyboard lo que te ayuda es a enfocarte en un objetivo. Y me van a escuchar decir la palabra objetivo 1 millón de veces, ¿ya? Pero es súper importante. Te hace enfocarte en un objetivo y que todo esté alineado a eso. Y que si algo no esté alineado a eso, lo saques. ¿Me entiendes? Y no es necesario presentar, porque cuando agregas cosas que no están alineadas a tu objetivo, vas a hacer que tu audiencia se distraiga. Y se pueden ir por las ramas, empiezan a hablar. Volviendo al ejemplo, tú quieres hablar del pase de producción y quieres hacer ese pase puntual. Y se ponen a hablar, sí, que el sistema que hemos creado no funciona, que hay que cambiar este paso está acá. Yo no quiero hablar de eso acá. Es importante, sí, pero eso no lo quiero hablar en este momento. Yo quiero hablar de mi pase, quiero que mi pase llegue a producción porque es un fix importante, ¿no? Entonces, lo que te ayuda el storyboard es hablar de todas las cosas que son importantes para ese objetivo. Tu objetivo es que tu pase llegue a producción y se arregle el fix, ¿no? Entonces, todo, y como ves acá, todas están con flechas conectadas. Todo lo que tú pongas en este storyboard, y lo bueno del storyboard es que lo puedes poner en el lenguaje que tú quieras, ¿no? Es un borrador. Entonces, háganlo de tal manera en la que sientan que lo que están poniendo en ese storyboard es lo más importante y eliminen las cosas no importantes, ¿no? Y háganlo de la forma que ustedes se sientan cómodas. Si se sienten cómodas poniéndolo con post-its, haciéndolo con recuadritos como es en el imagen, haciendo garabatos con un lapicero, haciendo una historia gráfica que se conecta, como quieran. Yo, a mí no me gusta que todo esté escrito en piedra, que sea una sola forma. No, háganlo como ustedes se sientan cómodos. ¿Tienen alguna pregunta sobre el storyboard? Yo sé que esto es... Catherine, dale. Sí, hola Isaac. Quería consultarte, ¿qué haces cuando a pesar de que ya has hecho un storyboard, igual hay personas en tu audiencia que se van por las ramas, por ejemplo? Tú los tienes que enfocar. Ese es el trabajo de la persona que presenta, ¿ya? Y es tan sencillo a veces como decir, de acuerdo, eso es importante, pero no es el tema que estamos conversando acá hoy. Nosotros queremos lograr esto. Yo soy un... De repente me equivoco, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo soy una persona muy enfocada en objetivos. Entonces, cuando hago una presentación, me centro mucho en el objetivo y me ayuda a enfocar a las personas también. Entonces, si una persona empieza a irse por las ramas, tú dices, uy, lo que no hay que hacer es decir lo que ellos hacen o lo que están diciendo no es importante, porque eso es lo peor que puedes hacer porque ahí se pueden poner en contra tuya. Es validarlos, más si son hombres, validarlos o validarlas, porque eso va a generar que digan, ok, sí, él tiene razón, me está diciendo que lo que yo estoy diciendo es importante, pero no va alineado al objetivo de lo que queremos lograr acá. Y que todos piensen, volviendo, tu objetivo en la presentación es que todos vayan al objetivo que tú quieres, que todos piensen en ese objetivo, que no piensen en otra cosa. Y ese es tu trabajo. No sé si respondí tu pregunta, Katia. Sí, muchas gracias. De repente, igual al comienzo de la exposición, se puede poner sobre la mesa el objetivo, ¿no? Para que
todos vayan enfocados y igual el storyboard también ayuda bastante. Lo que acabas de decir es re importante porque no sé si han visto esta gráfica de atención. La gente se acuerda más de lo que dices al comienzo y al final. Lo del medio es difícil mantener el nivel de atención alto, ¿no? Entonces, si tú lo planteas en un comienzo, te va a servir mucho, ¿no? Eso es clave. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, perfecto. Ya, entonces, vamos, dos de las tres cosas que quiero que se lleven. Conocer a tu audiencia, hacer el storyboard, resalto el hacer porque quiero que lo hagan. Y el tercero, que es el siguiente pestaña, que es usar action titles o títulos de acción. ¿Alguien ha escuchado esto de títulos de acción? Si no lo han escuchado, me va a encantar porque me encanta hablar de esto, pero tampoco. Ya. Antes de entrar a qué son, les quiero preguntar si alguna de ustedes alguna vez ha hecho una presentación, alguna diapositiva, donde el título de la presentación ha sido como estos que están acá, que no es, yo más hablo, pero tipo evolución de ventas, evolución de costos, no sé, historia de los últimos 12 meses. ¿Han usado esos títulos en alguna diapositiva? Levanten la mano las que los han usado. Sin vergüenza, todo bien. Ah, no, entiendo que sí, ¿no? Verónica también. Ya. Esa es la típica forma de presentar, como nos han enseñado. ¿Ya? Es aburrido, tal cual. Y para mí tiene dos grandes contras. Uno, como dicen que es aburrido, te, te distraes fácil con un título así. Y lo segundo es que quita foco de esa diapositiva. ¿Ya? Cuando tú dices evolución de ventas, evolución de ventas en los últimos 12 meses, si quiere, yo voy a voltear a ver la gráfica y mi cerebro va a pensar lo que quiere pensar. Va a pensar que el mes de marzo de repente es el que tuvo la venta más alta, va a pensar que comparando junio de este año con junio del año pasado, la venta ha caído, va a pensar que las ventas vienen creciendo en los últimos 3 meses, va a pensar lo que quiere que piense, porque va a ver una imagen y va a sacar conclusiones por sí propios, y es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo ve una gráfica, todo el mundo ve algo y saca conclusiones por su cuenta. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que en el título enfoquen a las personas con la conclusión que ustedes quieren que ellos lleguen al ver la gráfica y que la gráfica ayude para eso. Acá no vamos a hacer un curso de gráfica, no va a alcanzar el tiempo, pero esto ya es bastante. Entonces, en vez de decir evolución de venta en los últimos 12 meses en el título, ustedes van a poner eh, en los últimos 3 meses el crecimiento en ventas ha sido de 15%. Entonces, ¿qué va a hacer la audiencia después de leer eso? Va a voltear su cabeza a la gráfica en los últimos 3 meses y va a ver la evolución en ventas. ¿Me entiendes? Y eso es un cambio de mindset, porque siempre nos han enseñado que uno tiene que seguir estos pasos. Trabajo mi información o data, hago visible esta data, la muestro de una forma que me gusta, que se vea bonita, y después digo el insight, o sea, lo más importante, lo relevante, lo que quiero que se lleven. Ese es el orden en cómo nos han enseñado. Yo quiero que lo hagan al revés. Primero digo el insight, lo más importante, porque cuando cambia a positiva hay un pico, porque ahí sube la atención un poco. Entonces ahí digo lo más importante. Y de ahí entro al detalle, de ahí voy a lo demás abajo. Pero eso es un cambio. Y no es fácil. Créanme que al comienzo cuesta. Pero, pero funciona mucho. No sé si tienen alguna pregunta sobre los action titles. Y si los van a usar.
No sé si los van a usar. ¿Los van a usar? ¿Sí? ¿Sí? Ana sí los va a usar, cara. Entonces, esas son las tres cosas más importantes que yo quiero que se lleven de acá. Lo que vamos a ver después también es importante, pero estas para mí, para o sea, yo, Hisao Iguchi, lo que yo pienso, es lo que a mí me hizo cambiar forma de hacer presentaciones. Anaí, dale. Hola Isa, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Yo en algún momento llevé hace bastante tiempo un curso de presentaciones efectivas y me habían dado como tip algo muy similar a lo que comentas, ¿no? Que en el título refleje un poco el mensaje principal, pero me lo habían explicado de que todos los títulos de la presentación como que estén enlazados. Sí, cuéntame Eso, la historia. eso va más o menos con lo que tú comentas también. Sí. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, no tanto así, porque claro, si todos, no sé si han visto alguna empresa, alguna de estas consultoras grandes, de McKinsey, de BCG, de Bain, ¿alguna que les ha tocado ver alguna? Sí. Ya, ellos usan muy bien esto de los títulos y sus títulos. Y si tú agarras sus presentaciones, y a veces tienen un montón de texto, que eso a mí no me gusta, pero si enfocas en los títulos, y tú lees todos los títulos de las diapositivas, entiendes de qué se trata la presentación. Exacto, Eso es importante. Tienes que tener un hilo a lo que estás presentando. exacto. Y eso también se llama títulos de acción, todo Sí, ese, toda esa secuencia. sí, claro. Ok, O sea, claro, es como que los títulos de acción tienen que ir alineados a tu narrativo, ¿no? Que esa es una parte muy importante. Pero muy buena pregunta, Nair. Sí. perfecto. ¿Alguien más tiene alguna Gracias. pregunta? ¿Les ha gustado esto de los action titles? A mí es una de las cosas que más a mí me cambió la vida. No sé. Sí, qué bueno. Qué bueno que les ha gustado. Ya. Entonces, por favor, mañana cuando se levanten, digan, conocer a mi audiencia, hacer mi storyboard y usar action titles. Con eso yo me quedo tranquilo de este tiempo con ustedes. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? A Verónica, si has hecho ya una presentación, ¿y qué tal? ¿Sentiste un cambio? ¿Cómo lo sentiste? Sí, o sea, de hecho cuando yo hago una presentación, sí me enfoco como que empatizando y puse el título tal cual como tú lo mencionas, o sea, no puse un título así aburrido. Y lo mismo me pasó hace un par de días que estaba poniendo, postulando a una especie de talleres, y tenía que mandar un resumen de un artículo de investigación. Y bueno, ChatGPT me ayudó en ese sentido. Y también, o sea, literal, habían puesto un título súper aburrido y cuando dije, no, tenemos que arrasar porque el título es lo que primero ven y lo que capta ahí como que el ganchito de la, como que la mente, ¿no? Que se posiciona ello. Es muy cierto. Sí. Y como digo, pueden tener, o sea, puede ser que su presentación sea el objetivo para duplicar las ventas de la empresa, pero si no lo presentan, no captan la atención de la gente, muy difícil que se pueda aplicar. Entonces, eso es por qué es tan importante esto. Y justo lo que decías ahí, las técnicas de narración son súper importantes al momento de que quieres generar este impacto. O sea, ya conocemos quiénes están. Va a estar Pepito y Juanito, Ana y Sofía, ¿no? Y ya sabemos, los conocemos bien, ya sabemos qué queremos lograr de ellos, ¿no? Ya hicimos el storyboard, ya enfocamos, tenemos el objetivo, sabemos las ideas principales que queremos decir, estamos todos alineados, cuál es lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo cuento? ¿Cuál es la forma de lograr este impacto? ¿No? Entonces, yo les voy a contar de un par de formas de contar las cosas, que son las que yo más uso en el trabajo. Y, y después podemos entrar a más preguntas a ver si les hace sentido. Yo uso mucho una que es el problema-solución puente. ¿Ya? Comienzo diciendo cuál es el problema, después digo
cuál sería la solución, pero y cómo lo lograríamos. Todos acá han usado Uber, Cabify, todas estas aplicaciones de taxi, estoy totalmente seguro. Ya, entonces, el primero en hacer esto fue Uber, ¿ya? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió el dinero para hacerlo? Uber es una empresa de Nueva York, y en Nueva York todo el mundo sabe que el tráfico es terrible, conseguir, o sea, moverte de un sitio a otro es horrible, antes conseguir taxis era un infierno, especialmente en las horas punta, ¿ya? Entonces, estos chicos fueron a buscar a los inversionistas y los esperaban en la calle al momento que iban a tomar un taxi. Y se separaban a su costado y les decían, qué horrible es poder tomar un taxi hasta ahora en Nueva York. Y él decía, sí, es terrible, ¿no? Y le decía, ¿qué te parece si es que tú puedes pedir un taxi desde tu celular y te dice dónde está y a qué hora va a llegar y tú solamente bajas y te subes y te lleva al lugar que tú has dicho y te dice a qué hora vas a llegar? No. Entonces ahí ya lo captó y le dijo, y para eso hemos creado esta app Uber, que tú tiene tu ubicación, te ubica, tú haces un clic, llama al taxi, te dice cuánto te va a cobrar y cuánto se demora en llegar y cuánto te vas a demorar en llegar a tu destino. ¿No? Es como que se enfocan primero en el problema, muestran la solución y después eh, cómo lo van a solucionar, ese bridge, se muestran, por así decir, el producto. Y ya. Y el otro, que sí, que también uso mucho, comienzo con un dato impactante. Por ejemplo, eh, las ventas del último trimestre cayeron en 40%. Ya, ya tienes la atención de todo el mundo. O sea, ya los enganchaste, por así decirlo. Y después de eso vas y empiezas a entrar un poco más de detalle, ¿no? Sí, las ventas se cayeron especialmente en estos segmentos, hubo un tema acá, por esta razón, esta otra, por esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Después generas como un deseo, ¿no? De decir, si queremos mejorar las ventas, tenemos que invertir acá, acá, acá para poder impulsar esto, meter más campaña en marketing, meter esto y lo otro. Y por último, ya llega el pedido. Necesitamos tanta plata para poder hacer esto, necesitamos tantas horas de personas, necesitamos tanto capacity, y tanto plata para proveedores. ¿Ya? Aunque me está sonando el WhatsApp, voy a cerrar. Entonces, esas son las dos que yo uso. ¿Qué más uso? Pero al final, como les digo, no todo está escrito en piedra. Si ustedes sienten que lo más importante es comenzar con una introducción del tema, luego entrar a contar el problema, si para ustedes es importante comenzar con un detalle o contando el detalle del producto y después, todo va a depender de cómo quieren contar la historia. A mí estas dos me gustan porque son las dos que más se usan a nivel de startups también. ¿Ya? Y entonces, aquí es donde justo lo que dices, Anaí. Una vez que yo defino cómo quiero contar la historia, mis action titles van muy alineados a eso. Es como que los subobjetivos de mi storyboard se vuelven mis action titles y se ordenan dependiendo de cómo quiero contar la historia. ¿No? Anaí, dale. Sí, no, está buenísimo esas técnicas. De hecho, hace poco estaba también revisando un poco de información y una de las técnicas que me llamó mucho la atención era, se dividía como en 5 etapas. Ya de hecho lo que estás mencionando más resumido, pero es como que hay, como tú dices, ¿no? Una, dos o varias alternativas, pero quería comentar un poco. Por ejemplo, defines una persona del cual vas a contar la historia, ¿no? Defines para que justamente logres capturar, porque vas a ir contando la historia sobre la persona, sobre el contexto del proceso, del evento, ¿no? De lo que vas a contar. Luego desarrollas probablemente el problema, que está muy alineado con lo que comentabas. Luego es como que cuentas el dolor, el clímax, es la etapa del clímax, donde tú ahí justamente logras conectar y sensibilizar del problema a tu público.
luego, bueno, reflexionas un poco de lo que ha pasado para después al final llamar justamente a la acción, ¿no? Al call to action, para poder, digamos, ahí pedir lo que tú necesitas a tu auditorio, ¿no? Al equipo. Y esas etapas, digamos que yo la veo un poco larga igual, ya las veo un poco largas, pero creo que lo que yo rescataría de este modelo es justamente de repente centrarse en una persona, en un rol, ¿no? Del cual vas a contar la historia. No sé si eso es un buen tip también, y dependiendo, creo, mucho del caso que vas a contar, ¿no? De la historia que quieres contar. Sí, yo en verdad lo que hago mucho es, me enfoco en la persona que me va a escuchar. Yo casi mucho lo centro en eso. Entonces, dependiendo quién sea, son dos cosas, ¿no? Dependiendo quién sea y dependiendo su nivel de conocimiento del tema. Porque es muy diferente ir a contar un proyecto a un gerente. No sé el proyecto de arriba abajo, donde no tengo que contarle, hacer una introducción, no tengo que hablarle nada del proyecto, simplemente entrar de frente a lo importante, a presentarse a alguien que no conoce tanto el proyecto, que lo he escuchado, que tengo que aterrizarlo, que conozca, que sepa de qué quiero hablar, ¿no? Entonces, yo lo centro mucho en la persona en la que me va a escuchar, ¿ya? Y esa es la persona en la cual yo centro eso que tú has dicho, ¿no? Si voy a contar el problema, voy a decir una solución, voy a hablar del producto, voy a hablar de algo enfocado en él o en ella, ¿no? Eso es súper importante. Por eso para mí conocer la audiencia es como que bien importante, ¿no? No sé si conoces tu pregunta. Sí, 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 no, está buenísimo. Gracias. De hecho, me quedó una idea de que hay varias formas de cómo contar la historia, ¿no? Ya la que mejor se acomode a lo que tú quieres poner, lo que quieres lograr, tu objetivo. Y también con lo que tú te sientas cómoda. Eso es muy importante, porque si tú no te sientes cómoda contando una historia, se va a sentir. Si tú no te crees el tema, se va a sentir. Todas esas cosas se notan. Por eso, si yo acepto dictar este curso, y si yo les acepté a Helen dictar este curso, es porque yo me creo todo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Si yo no creyera esto de storytelling, y que para mí es un cambio en la forma de hacer las cosas, porque muy poca gente presenta de una manera así, yo no dictaría este curso. Yo lo dicto porque en verdad creo que para mí es algo que tenemos que empezar a hacer y que tenemos que ser agentes de cambio. O sea, ustedes cuando hagan una presentación así, de repente las pueden ver como eh, los bichos raros, como decimos acá, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ser ese agente de cambio. Y eso es lo que también quiero tratar de impulsar en otras personas, y en especial en ustedes, por eso es que también estoy aquí. Y la otra razón que también es súper importante es porque al final todo es una red de contactos. Y, y estamos acá para eso, para apoyarnos, para poder también salir adelante. Yo siempre le digo en colectivo, y una de las razones por la cual yo dicto en colectivo es porque para mí eso es importante. Para mí es muy importante poder ayudar a otras personas. Siempre que tienen problemas en hacer una presentación, sienten que yo puedo ayudarlas en algo en algún momento, yo feliz de hacerlo. Me, me pueden buscar en LinkedIn, estoy como Hisabi Gucci, ¿no? Como Isaac, pero me pueden encontrar fácil, porque creo que soy el único Hisabi Gucci. Pero por ese lado, en verdad, eso es una de las cosas por la cual yo también me gusta dictar. Excelente. ¿No? Gracias, Isaac, Máximo. Me gusta. ¿Aún no tiene otra pregunta? Me queda hablando mucho. ¿Todo claro? Entonces vamos a la siguiente. Y a ver, ¿quién? ¿Cómo veo todas las personas que están en la lista? Ya. Y a ver, Karen, ya que Karen no ha hablado, te hago una pregunta. ¿Qué me dirías de esa gráfica? O sea, si me tienes que dar una idea, ¿qué me dirías? Karen, te ves, sí, no, estás por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, Sí, estoy tratando de entender la gráfica. Pese a que han sido inversiones en infraestructura
Y entonces una construcción militar por ahí. Claro, claro, estás pensando, Más o viste menos lo entiendo. inversión En de... realidad no se ve mucho porque el corte de la Sí, imagen no muy bien. lo dispersa. Tienes toda la razón. Pero Sí, de aquí, hecho. no es cierto que, claro, tú ves y dices, claro, la inversión en infraestructura, ¿no? Eh, y en la parte militar se ve eso fuerte. A lo que yo voy es que esta gráfica para mí no sirve mucho, ¿ya? Si lo pones en una presentación. Si lo pones en un reporte donde quieres que la gente se quede viendo y que vea toda la información, y esto está muy bien. Pero si lo pones en una presentación, te puedes llegar a cualquier conclusión del mundo, ¿no? Esos 288 es lo que me tengo que enfocar en los 74 billones, son los 787 billones, me tengo que enfocar en el gasto en militar, me tengo que enfocar en los misceláneos que están a la derecha. Entonces, cuando hagan gráficos, traten de ser lo más concisas posible y usen el contraste para resaltar lo que ustedes quieren que su audiencia vea. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacen una gráfica de líneas, lo que normalmente hacemos es ponemos todas las líneas de color diferente, ¿no? Pero en verdad lo que yo quiero resaltar es una o dos líneas. Normalmente es una, que es la de mi empresa, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo poner todas las otras en gris claro y la tuya en el color de tu empresa, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Solamente va a ver la tuya, la línea que tú quieres que vean. Y usen los datos para colocar donde ustedes quieren que la gente vea los datos. Sé que suena un poco maquiavélico, pero si yo solamente quiero que vean el dato de junio y el dato de diciembre, yo a veces solo le pongo números ahí, a toda la línea la dejo, solamente que vean la tendencia, pero los números en esos dos, ¿no? Si quiero enfocar el crecimiento, solo enfoco el crecimiento de ahí a ahí. No les hago crecimiento por mes, para que, ¿no? Entonces, las gráficas son de mucha ayuda, siempre y cuando estén alineados al objetivo de la diapositiva y alineados al objetivo de la presentación. ¿No? Me van a cansar de escuchar los objetivos, ¿no? No tienen que ser gráficos increíbles, súper bonitos, con gráficas, líneas y pies es suficiente. O si quieren usar más, bienvenido sea. Tampoco me gusta como que dejarlas a que usen un foco, que la gráfica de mucho y como se ven en muchas gráficas en las empresas. Una gráfica puede decir un millón de cosas. Y cada persona interpreta una gráfica de una manera distinta. El trabajo de ustedes es que todas las personas en la reunión interpreten la gráfica de la misma manera. Es difícil, pero para eso tienen contraste, tienen datos, usar datos solamente que ustedes quieren que vean, no ponerles datos que no les importa que le presten atención. Uso de gráficos adecuados, tamaño de los gráficos, agrandar los números que ustedes quieren que se enfoquen más, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si en esto tienen alguna duda o si ya lo han hecho. Yo ahí, ¿Qué pasó? ya, ahí te quería pedir una recomendación, claro, de repente profundizar un poco más con las chicas y cómo priorizar datos en cuanto a gráficas, porque a veces, como somos tan analíticos, podemos creer que todo es importante y realmente creo que de lo que has comentado el storyboard, por ejemplo, puede ayudar mucho a enfocar al objetivo y no nosotros mismos al momento de generar estas presentaciones no desenfocarnos de ese objetivo. Ya, Cómo poder, de repente el storyboard puede ayudarnos también a enfocar los gráficos en ese aspecto, ¿no? tal cual. Ya. Hemos hablado, claro, de storyboard. Entonces, llegaste, hiciste tu storyboard, hiciste tu action title. Imagínate que el action title de tu presentación, de esa diapositiva, perdón, es un ejemplo sencillo. Las ventas de junio a diciembre han subido en 20%. ¿Ya? Entonces, si yo quiero presentar, y entonces ahí me dice qué es la data que yo quiero presentar. Yo quiero presentar la data de junio
la data de diciembre y mostrar el crecimiento. ¿Ya? Entonces, imagínate que decido hacer una gráfica de barras. Ay, no sé qué hice. Bueno, imagínate que decidí usar una gráfica de barras. Y quiero mostrar los 12 meses para que vean cómo se ha venido moviendo. Pero quiero centrarme en junio y diciembre. Entonces, puedo mostrar los 12 meses, poner las barras de enero a mayo y de julio a noviembre en gris claro y poner las de junio y diciembre en color fuerte, con su número y con una flechita que diga 20% de crecimiento. ¿No? ¿Estás dándole más información a la audiencia del Action Title? Sí, check. Pero estás haciendo que se enfoquen en lo que tú quieres que se enfoquen. No le estás poniendo más información de la que necesitan. Eso es lo que quiero que logren. ¿Ya? Y es difícil porque combatimos contra nosotros mismos. Combatimos con que siempre queremos tener toda la información posible a la mano. O mejor poner más que menos. Cuando es mejor menos. Cuando menos es mejor que más. Entonces, no sé si con este ejemplo les sirve. Bueno, dice que sí. Entonces, el Action Title te ayuda a eso bastante. Te ayuda a decir qué quiero decir y por qué. Pero el Action Title es lo más importante de la diapositiva, pero no significa que solo vas a poner la diapositiva y la diapositiva va a quedar sin nada. Lo que va en la diapositiva son cosas que apoyen el Action Title, que le hagan un soporte. Iba a decir soporte. Que le hagan un soporte. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No sé, Helen, si estuvo bien lo que hice. No, sí, sí, perdón. Ya, sí, súper, súper, ¿no? Esa es la parte de lo que comentaste, ¿no? De luchar con nosotros mismos también a la hora de no querer toda la información en una presentación, sino enfocarte en el objetivo. La información adicional va para ti. Y sí estar preparados, creo también, porque sí creo que nos ha pasado mucho cuando como que abres, digamos, una información al momento de consultarte algún tipo de detalle en algo. Y sí hay que tener cierta información, pero no todo se tiene que presentar para no abrumar a la vista, ¿no? Y eso es lo que acabas de explicar, así que sí. Tal Bueno, cual. no sé si ahí, creo que a todos les quedó claro también esa parte de los gráficos. Y quiero que piensen de esta manera. Cuando ponen mucha información se pueden disparar al pie. Porque van a hacer que la gente se vaya por ramas o que te hagan preguntas que no suman a la conversación, cosas así. Entonces traten de dispararse lo menos posible al pie. Y creo que pasa pues a la siguiente, por favor. Y nada, como conclusiones yo les digo, traten de contar una historia, traten de pensar como que están contando una historia. Traten de conectar de una manera emocional con su audiencia. Eso es muy importante. Eso es lo que les puedo decir de manera un poco más soft. Y lo otro que sí quiero que hagan, por favor, me voy tranquilo si lo pueden hacer, es que empiecen a ser más conscientes en el momento de conocer a su audiencia, que hagan un storyboard, así sea con lapicero y papel, como quieran hacerlo, en verdad. Pero traten de empezar a hacerlo y usen action titles. ¿Y por qué digo que usen action titles? ¿Y por qué me quedo ahí? Porque en mi experiencia, una vez que tú pones el action title, construir la diapositiva es más fácil. Construir el gráfico, a ponerle el texto, agregar una tabla, todo se hace más sencillo una vez que tienes el action title. Y creo que lo hicimos en tiempo récord porque esa era mi última diapositiva. Creo que las siguientes son preguntas. ¿Sí? Ahí está. Sí, si tienen alguna pregunta, aprovechen, o si quieren que de repente Gisao comente parte de su experiencia de lo que está viendo el día de hoy, también es el momento, ¿no? Ahí hay una consulta de Karen. Sí, Karen, dale. Aprovechenlo, aprovechenlo, ¿ah? Ah. Dice Karen si recomendarías algún curso sobre el tema de hoy.
Dame un segundo, que los tengo acá. Yo ya vi unos en LinkedIn. Pero sí, Learning. Perdón, ratito. Ya sea online o presencial, dice. Creo que cambié lo que no hay, pero... Ah. Sí, yo llevé un par en LinkedIn. LinkedIn Learning me parece una muy buena plataforma para aprender. Ya, solo Como está con mi cuenta de la universidad, se demora mucho. dice, ok. ¿Alguien más, chicas, que tenga alguna duda? Voy a pasar por cada una para que le hagan una pregunta, la que deseen, y con eso quedamos ya. Quizá mientras vas respondiendo a los Karen Tevez, voy pidiendo a la otra chica que nos haga una consulta. Ahí está Verónica. Dale. O ella, ya. Vero, dale. ¿Yo? Sí. Bueno, actualmente, en tu experiencia, Isao, ¿cómo, o sea, hay una diferencia clara? ¿Cómo se diferencian los roles entre BI y Data Engineer? Porque, por ejemplo, en mi caso, en mis primeras prácticas que fueron en línea, bueno, yo también hacía queries, bueno, eran unas queries consultoras realmente, pero sí tengo conocimiento de que en algunas empresas digamos, las queries las hacen más un área de ingeniería o de data engineer netamente, ¿no? Porque, bueno, falabella.com sí era como que, sí había un área de ingeniería que se encargaba de las tablas, de normalizar y todo ello, pero al mismo tiempo nosotros hacíamos queries y de hecho, no sé si, por ejemplo, ahora como mi línea sigue siendo un poco más BI, pero de cara al marketing, no sé si realmente debería reforzar bien eso a un super nivel, porque de hecho yo sí llevé las queries, pero no era como las queries de 100, 200 líneas, sino solo modificaba algunas cosillas, ¿no? Entonces ahí no sé cómo lo ves. Mira, yo soy un poco disruptivo en este tema, pero para mí todos deberían saber SQL. Yo no contrato a alguien que no sabe SQL. Para mí es como saber Excel. Porque en este mundo donde la data cada vez es más valiosa, la gente no sabe usarla, no sabe cómo extraerla, no sabe cómo sacarle provecho. Entonces, si tú me preguntas, sea el rol que sea, hagas lo que hagas, para mí es importante saber hacer SQL. A un nivel intermedio, ya hasta el punto de hacer como que juntar tablas, o sea, los tipos de joins, hacer case para los ifs y para automatizar cosas. Hasta ese punto. Ya, yo creo que ese es el nivel que hoy es requerido. Y respecto a los roles, para mí un data engineer es un poco, es más que eso. Ya, un data engineer para mí es alguien que eh, maneja SQL súper bien, o sea, un nivel avanzado, que sabe cómo optimizar queries, que sabe cómo conectarse a APIs para traerse información, que sabe cómo guardar información de manera eficiente, que sabe cómo conectarse con diferentes fuentes de datos internas y externas. ¿Ya? Eso para mí es más un data engineer. Y un BI para mí es alguien que sabe queries a un nivel básico intermedio y que sabe mucho de Power BI, ClickSense, Tableau, etc. Esa es para mí la diferencia. No sé si respondí tu pregunta, Verónica. Ya, buenísimo. Sí, 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 también más o menos lo tenían por ahí en la idea. Gracias. Perfecto. Dale, voy con Camila. Camila, ¿tienes alguna consulta? Cualquiera. Mi consulta sería, ¿qué podría recomendar para alguien que todavía sus presentaciones son a nivel de universidad, generalmente, y la mayoría de público son profesores, estudiantes? ¿Cómo poder ir, no sé si retándose uno mismo
a poder ya prever luego presentaciones más importantes que se van a tener que hacer. O sea, yo creo que eso se da cuando empiezas a trabajar. O sea, yo no sé si hay un espacio donde, de repente, enseñando es uno de los foros donde puedes practicar eso. Y a mí me gusta mucho enseñar y parte del storytelling y eso es mucho, para mí es mucho enseñando también. Pero principalmente para mí es en el trabajo. El trabajo, el storytelling lo haces todo el tiempo de manera que hasta no te das cuenta, porque no es solamente cuando haces presentaciones, es hasta cuando hablas con alguien en el pasillo, ¿no? Es como que lo ejercitas todo el tiempo. Ya, no sé, Camila, tú recién estás sacando la universidad, o recién has acabado. Estoy a la mitad, bueno, mi carrera es ciencia de datos, entonces sí hay pues presentaciones y tal, pero pues todavía no siento que no estamos retándonos tanto con la parte de storytelling. Yo te diría que aproveches todos los espacios que tengas para presentar para tratar de aplicar esto. Porque esto es como un músculo, es como hacer ejercicio, ¿no? Mientras más lo practicas, mejor te va a ir saliendo. Entonces, mi recomendación es esa, que aprovecha hoy, estás en la universidad, estás en la mitad, entonces aprovecha los espacios que tengas ahí, ¿no? Cuando toque presentar, sé tú la que presente, sé tú la que toma el liderazgo en hacer las cosas, y otra cosa que sirve mucho es enseñarles a tus amigos de lo que están en tu grupo a hacer las presentaciones de esta manera. Enseñar es la mejor forma de aprender. Si yo sé storytelling es porque lo enseño. Si no lo enseñara, de repente no lo sabría también. Es como que ese es algo que sí te puedo decir. Ok, gracias. Ok, voy con Grace. Bueno, Perdón. realmente no tengo una pregunta. De todas las personas que están aquí, soy la que no tiene experiencia en nada de datos, porque toda mi vida y mi trayectoria profesional ha sido en el área educativa, ya sea como docente o como coordinadora de prácticas, pero viendo toda la presentación y escuchando pues toda esta conferencia, me he dado cuenta que prácticamente yo he estado haciendo storytelling de manera empírica, porque todos los puntos que se trataron aquí realmente lo he hecho en el ejercicio de mi labor docente y cuando me tocaba en el área de prácticas realizar pues mis presentaciones a lo que era la dirección académica, en fin. Entonces, de verdad, esto me ha ayudado bastante porque estoy relacionando lo que se dijo con lo que hacía. Ahora tengo que aterrizarlo a esta parte de la data. De verdad, muy agradecida. Sí, tal cual. Como decía, mucho de lo que hacemos es, ya, o sea, ya lo hacíamos. El tema es ser, como tú decías, más conscientes, de serlo más, o sea, más propositivos en ese sentido, ¿no? Tal cual. Buenas, gracias Grace. ¿Ves? No estamos empezando de cero, ya estamos avanzados. Janet. Voy con Janet. Janet, ¿estás? Ok, paso con Katherine. Sí, una consulta que tengo puede ser, ¿qué tipo de, bueno, yo ahorita estoy en búsqueda de trabajo como BI o como Data Analyst y quisiera saber qué tipo de habilidades duras y habilidades blandas harías para ambos perfiles, para uno y para otro. Tal vez está muy relacionado. So, un business analyst termina siendo BI, un BI siempre hace business analyst. Ya. De habilidades duras, yo creo que SQL es básico y alguna herramienta de BI, Power BI, no sé, Power BI es lo más común, pero también tienes Tableau, tienes Looker, tienes varios. Ya. Eh, y una cosa importante que no hacemos mucho, que eso ya es cuando pasas entrevistas, conocer de la empresa de la que van a aplicar. Ya. Cuando, por ejemplo, se aplican a BCP, ya. Lean la memoria. Así no entiendan el 80%, léanla.
lean cómo le ha ido en ventas en los últimos años, dónde ha caído, qué cosas hace bien, por dónde viene su línea de ingreso, quiénes son sus principales accionistas, quiénes son el gerente general, quién es todas esas cosas para mí son muy importantes en el momento de entrevistar, porque a mí me demuestran que la persona ha hecho su tarea, que la persona le interesa la empresa, ¿ya? Y como soft skills, yo creo que una de las cosas súper importantes es demostrar versatilidad. O sea que si yo contrato a alguien para una empresa, es porque no solamente creo que va a ser buena en lo que está haciendo hoy conmigo, sino que va a ser buena si es que pues asciende y va a hacer otras cosas diferentes. Eso. Otro, que es muy enfocada en objetivos. Traten de leer este libro. Me equivoqué en la primera palabra, no sé qué iba a decir measure, pero traten de leer ese libro que es muy bueno en temas de objetivos, cómo alinearnos, cómo llegar a los objetivos, etcétera, porque eso es lo que se busca mucho ahora. Otro es que sepan trabajar de manera colaborativa. Muchas veces en estos roles a veces por ejemplo, los data engineer son famosos porque saben trabajar metidos en su día a día, pero cuando les toca trabajar con el negocio, sufren o no generan el impacto que uno espera o no entregan lo que el negocio espera. Ya. Y esto es básicamente porque no hay un foco en trabajo colaborativo entre los dos equipos. Mi rol en Falabella.com es generar eso. Es que se den cuenta el beneficio de que el negocio con data pueden trabajar juntos y el valor que generan juntos. Y ya lo hemos mostrado en métricas, en tan solo 6 meses hemos hecho cosas que no se habían podido hacer en los 2 primeros años que tenía Falabella. Entonces, si me preguntas, esas son las cosas que yo personalmente busco en ese tipo de roles. Algo más que quisiera preguntarte es, ¿consideras que la comunicación no verbal es importante y qué libro o qué me recomendarías acerca de eso? De comunicación no verbal. O sea, es re importante. O sea, la comunicación es muy, muy importante. Que, ah, hay un libro de Harry Kramer que es como Myself, puede ser. Becoming the Best. Este es. Un profesor de Kellogg, yo tuve el privilegio de poder verlo, de escucharlo en persona, es un crack. Ni bien no habla tanto de comunicación efectiva, etcétera, habla mucho de cómo volvernos mejores personas en el mundo laboral, ¿no? Entonces, por ahí te podría ayudar en algo. Bueno, Sofisa, creo que faltaba recomendar algún curso sobre el tema de data storytelling. Y con eso creo que estamos. No sé si alguna más de las chicas tiene alguna consulta adicional. Ahí ya pusieron. Ok. Ahí, Verónica. Mira, yo tengo una consulta chiquita. Es más que nada en cuanto, o sea, tu percepción de cómo tomarían las empresas aquí en Perú en una entrevista si es que le preguntas al entrevistador, o bueno, en el caso si fuese el jefe,
¿cuáles son los objetivos actuales en los que se centra la empresa y cómo trabaja este equipo para ayudar a alcanzar esos objetivos? Mm, Es una muy buena pregunta. ujú, O sea, si me preguntan a mí, ujú. siempre hagan... O sea, pienso que está muy bien hacer las preguntas, ¿ah? Partiendo por ahí. Una entrevista tienen que prepararse para siempre siempre hacer una pregunta al final. Porque al final una entrevista siempre van a preguntar, si es una pregunta para mí. Nunca dejen ese espacio en blanco. Ya. Siempre hagan una pregunta. Y hagan preguntas que... La pregunta es parte de la entrevista. Mucha gente piensa que la entrevista acaba hasta que te dicen, ¿tienes alguna pregunta? No, las preguntas son parte de la entrevista. Y se va a acordar de la pregunta que tú le hagas. Entonces traten de hacer una pregunta que en verdad, como la que acabas de hacer, Verónica, me parece muy buena. Yo, por ejemplo, también uso mucho esta pregunta por ejemplo, si es el que ya va a contratar, le digo, estoy seguro que en tu equipo tienes a alguien que es un outperformer, alguien que trabaja súper bien y que a ti te gusta mucho cómo trabaja. ¿Cuáles son esas habilidades que para ti hace que una persona sea una outperformer? ¿No? Eso para mí es muy importante porque sé que por ahí si entro, es por ahí por donde tengo que enfocar mis vales. Entonces busquen esas preguntas que en verdad no, no sí, ¿cuántas personas son en el equipo? ¿Tienen trabajo presencial y remoto? No, todo lo que pueden encontrar en una página web o preguntando a un amigo, no lo pregunten. Pregunten cosas que solo les puede responder esta persona. Ya, yo que solo. Ok, se ha abierto un montón. A ver, vamos a ver. Primero, Verónica, que está diciendo eso. Si no te quieren responder y no tienen la respuesta, no hay problema. El tema es que tú hagas la pregunta que para ti es importante y que sientes que va a sumar a tu entrevista. Ya yo puedo decir, en verdad no sé cuáles son esas skills, pero puedo pensarlo y te puedo decir. No te respondí, pero es algo. Y ya, yo que suelo preguntar, en verdad casi nadie me pregunta mucho. Me hacen preguntas muy ¿y cuándo son los siguientes pasos? Esas preguntas a mí, yo las respondo, pero no digo como que es alguien que no vino preparado para hacerme una pregunta interesante. ¿Ya? Y yo que suelo preguntar, yo soy bien pesado cuando entrevisto, ¿ya? Y yo hago dos tipos de preguntas. La primera o sea, primero es su experiencia, etcétera. Siempre pregunto, ¿qué cosas crees que es importante que yo sepa de ti y no esté en tu currículum? Esa para mí es súper importante porque me gusta que la gente se enfoque. Eh, y lo segundo, siempre hago dos preguntas. Busquen en internet. Está un poco... ah, este tipo de preguntas, que son, por ejemplo, si has tenido conflicto con alguien en tu equipo, cuéntame cómo fue, cómo lo solucionaste y cómo lo manejas ahora. O cuéntame alguna vez que has fracasado y cómo sacaste hacia adelante. O te ha tocado lidiar con equipos este, diversos, cómo manejaste esa diversidad dentro de tu equipo. Todas esas cosas, todas esas behavioral questions, búsquenlas, hay una lista gigante. Yo siempre hago un par de esas preguntas, ¿no? Y cómo responderlas, tienes que tener clarito todas esas cosas que has hecho en tu CV, que sean temas de liderazgo, temas de solución de problemas, temas de solución de conflictos. Tratar de tener un Excel con esas cosas que has logrado, que has hecho, sirve bastante. Eh, Karen, ¿a qué te refieres con en medio de entrevista? Ah, me refería a la pregunta anterior. Está enlazada. Ay, ¿te respondí? Sí, en teoría sí. Si se puede añadirlo más, mejor. ¿Si se puede qué? Si se puede añadir más información, mejor. ¿De qué tipo? Es que no me queda clara la pregunta. Ah, no, te decía que en realidad es una pregunta, solamente que lo puse en dos mensajes.
¿no? O sea, como que no especifiqué el escenario. Porque en la ¿Sabes? primera te digo, ¿dónde está? Ya. Yo suelo preguntar, Ajá, tú que sueles preguntar en medio de la entrevista, o si tú eres el entrevistador, ¿qué te gustan que te pregunten, no? O qué te llamaría la atención que te pregunten. A eso va. a mí me llamaría que me pregunten cosas Ujú. más relacionadas, por ejemplo, a temas un poco más estratégicos, ¿no? Cómo tú planteas tu estrategia y cómo llegas a ella, cómo te has manejado, o sea, cómo manejas equipos para llegar a cumplir tus objetivos, cuál es tu estilo de liderazgo, cómo, ¿me entiendes? Cosas que son que solo yo le puedo responder, ¿me entiendes? Esas son el tipo de preguntas que a mí me gustan. Y en medio de la entrevista yo divido la entrevista siempre por etapas. Ya trato de que sea siempre lo más transparente posible y le trato de poner puntajes a cada etapa para tratar de no sesgarme al momento de entrevistar a personas. ¿Ya? Y normalmente comienzo con, explícame tu CV, cuéntame algo que no esté en tu CV, behavioral questions y un caso. Esas son normalmente las 4 etapas que yo hago. Antes que se nos acabe el tiempo, Ana, dale. Buenísimo. No sé si Karen respondí tu pregunta. Ahora sí. Sí, gracias. Genial. Bueno, Listo, eh, bueno, ya estamos.